Cuando en la clase anterior habíamos visto el tema del llamado, ¿sí? En el tema del llamado es importante que para poder atender la labor ministerial, y cuando habíamos hablado de la labor ministerial, es la labor de un pastor. Teología pastoral tiene que ver con lo que dice, o sea, pastorear, ¿no? Entonces, la función principal en una iglesia de teología pastoral, que es la parte práctica, ¿no? O sea, cómo es que voy a poner en acción lo que conozco del Señor, la responsabilidad que me ha dado. Entonces, a la hora de empezar a ejercer el tema ministerial, vamos a tener que utilizar los recursos que conocemos de Él. Pero para poder usarlo, nosotros tenemos que haber recibido un llamado. Entonces, la pregunta es, para este momento, con todo lo que compartimos la semana pasada, con respecto al llamado, ¿cómo ustedes ven eso? O sea, en lo personal, yo puedo ver el llamado en otra persona, pero en lo personal, como estudiantes en el seminario, quisiera que cada uno, esto es importante para poder tomar nota yo de qué estamos hablando cuando hablamos de ministerio pastoral. Ahora, otro elemento importante para tomar en cuenta, o sea, la pregunta es, ¿cómo en lo personal he recibido un llamado? ¿Cómo viste un sueño? Dios te mostró algo, eh, no sé, estuviste en ayuno 40 días y te des cuenta, no sé, cuenten exactamente cómo fue, ¿sí? Ahora, la segunda cosa que ustedes tienen que saber, y todos tenemos que saber, que la iglesia tiene propósitos, etcétera. Ya conocemos, eso lo hemos tratado en eclesiología. Pero cuando hablamos del rol pastoral, estamos hablando de cuidar, no solamente de enseñar, porque a veces pensamos que el ministerio es solamente enseñar y predicar. No es eso. Ahora, ¿qué diferencia tiene el seminario nuestro a diferencia de otros seminarios? Por lo general, bueno, nosotros no distinguimos de si alguien viene a estudiar de otra iglesia, pero casi todos son de nuestra iglesia y el enfoque está en eso, ¿no? Entonces, la idea del seminario es preparar pastores y líderes para la obra del ministerio, principalmente las obras que estamos trabajando. Ustedes vienen de su iglesia, entonces vienen a prepararse, pero la pregunta es, ¿no? O sea, ¿cuál es el concepto que tú tienes? Uno, primero, del llamado, y segundo, en qué crees que consiste? La primera pregunta, vamos a responder la pregunta y de ahí hago la segunda, porque dependiendo de eso, vamos a entender. Les doy un ejemplo para que sea más fácil su reflexión a la hora de dar la respuesta. Yo estuve estudiando un tiempo y había una compañera que estaba estudiando con nosotros y le preguntaron con respecto al tema de cómo piensa que la iglesia se sostiene, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, si le pregunta a alguno de ustedes, ¿ustedes cómo piensan que la iglesia se sostiene? Económicamente, obviamente, ¿no? Ya sabemos que oración y todo, pero ¿cómo se sostiene una iglesia? Orando, ¿qué más? Una iglesia del trabajo de... ¿Cómo se sostiene la iglesia? Una iglesia, ¿cómo se sostiene? Por ejemplo, ustedes están en gozo eterno. ¿Cómo se sostiene la iglesia? ¿Cómo es que existe? ¿Cómo es que sigue? ¿Cómo es que vive? ¿Cómo es que está viva? Al margen de que si está bien, mal, no lo sé. Eso es un análisis Por el trabajo de todos, pues de todos los miembros, ya, por ofrendas, diezmos. ya. O sea, pensemos. Primero, es una iglesia que espiritualmente hay que orar por la iglesia, hay que trabajar haciendo las cosas en la iglesia, pero el otro elemento importante se sostiene a través de la economía. Ujú. Una iglesia, si no tiene economía, ¿es posible que se sostenga? ¿Alguien cree que la iglesia sin economía se puede sostener? No, No, pastor, no se puede sostener. Ahí definitivamente va la no. responsabilidad y la Mm. fidelidad del cristiano, Ya. ¿no? Que él es Entonces, responsable.
creo que todos estamos de acuerdo que la iglesia se tiene que sostener por una economía. Pero hay gastos, pues, Ya, tiene que el ser problema es ahora quién asume esas responsabilidades, ¿no? Y ya sabemos, eso ya es otro tema. Pero para ir al ejemplo, esta hermana que estaba en el seminario, ella le dijeron, y la parte, ¿usted cómo piensa sostenerse cuando esté en el ministerio? Entonces ella dijo, no, de mi trabajo. Y tenía un buen trabajo. Entonces le dijeron, pero ¿para qué vas a estar en el ministerio si vas a estar trabajando? Entonces, entre las cosas que dijo, no estaba de acuerdo con que las iglesias ofrenden y diezmen. Mm, Entonces, la otra pregunta que le hicieron, ¿usted cree que la función pastoral es un trabajo? No, no, ese no es un trabajo. Eso debemos hacerlo de forma voluntaria. Entonces ahí, bueno, el profesor le ganó unas cosas que la chica se asustó porque no desconocía totalmente eso, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que de su iglesia la habían enviado simplemente para que tenga conocimiento, porque le gustaba estudiar, pero no en sí como el ministerio y la labor. Otra cosa, después yo estuve analizando eso muchos años, obviamente, no sé si usted lo ha hecho, ¿no? Yo me acuerdo hace tiempo, estaba caminando con mi hijo José Antonio el Mayor era más pequeño. Estamos caminando, lo estaba llevando no sé a dónde y pasamos por un sitio y ahí decía, se necesita como trabajador para no sé qué. Entonces mi hijo me mira y me dice, papá, mira, ahí ese letrero dice que se necesita alguien para que trabaje. Ah, sí, hijo. Papá, para que trabajes ahí. Ahí he encontrado un trabajo para ti. Yo le dijo, hijo, yo ya estoy trabajando. No, en la iglesia no es trabajo, me dijo. Ese no es un trabajo. Y me quedé así, ¿qué le respondo? O sea, ¿cómo le explico? En ese tiempo era pequeño, ¿no? 8 años. 8 años, así aproximadamente, 9. Entonces me di cuenta, bueno, ya después ya le expliqué obviamente, que la perspectiva que tenemos con respecto al tema pastoral, ministerio pastoral, pensamos que no es un trabajo. No sé si usted lo ha pensado así, porque muchas veces cuando estamos nosotros en la iglesia y todos hemos empezado así, somos como siervos pero voluntarios. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, el ministerio pastoral para alguien que se está preparando para eso debe ser su prioridad. ujú. Debe ser su prioridad. Su prioridad no es el trabajo que uno, porque muchos de nosotros hacemos algunos otros trabajos en otros sitios. Por ejemplo, yo tengo una labor como profesor en el seminario, pero no es la labor principal. Mi labor principal es ser pastor. ¿Me dejo entender? ¿Se comprende esa idea? ¿No? Claro. Ya. Ahora, puede haber un líder, claro, en la iglesia, pues casi nosotros, siempre al pastor es el que se le trata de entregar su salario, ¿no? Que le corresponde, ¿no? El resto, como voluntarios y trabajamos doble. Sí, sí sabemos cómo funciona. Pero el punto es o sea, ¿cómo consideramos el ministerio pastoral? ¿No? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la labor? ¿No? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la prioridad? Entonces, en los planes del seminario es preparar pastores y líderes. No es simplemente gente que tenga conocimiento para enseñar. Porque sí, en la iglesia hay gente que tiene esa capacidad de enseñar, pero la función pastoral tiene que ver con algunos elementos que hoy día vamos a ver, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, y sigue la pregunta ahí, eh, ¿cómo vemos? Y quiero que cada uno responda y va a ser parte de la calificación para ustedes, ¿no? Y poder yo también ahí tomar nota de qué percepción tienen, ¿no? Con toda franqueza, o sea, porque si no resolvemos situaciones de ese tipo, de repente puede haber alguien como esa joven, esa hermana que estaba estudiando, o sea, no, que ella pensaba que eso no debe ser remunerado, ¿no? Ahora, este, por otro lado, tampoco pues un pastor viene por el dinero, ¿no? Sí, sí entendemos esa parte, ¿no? Nadie está en el ministerio por el dinero, ¿no? Nadie está por eso, ¿no? Entonces, digamos, la iglesia, de acuerdo a la capacidad de la iglesia, hace un trato con el pastor. Bueno, hay esto, está bien, bueno, sí, llega a un acuerdo y así
se trabaja, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera preguntarles con respecto, ya olvídense un poquito el tema económico, pero en la parte ministerial, ¿cómo ven el ministerio? Empiezo y voy tomando nota. Voluntarios. Me dice yo, pastor, y empiezan. Todos tienen que responder esta pregunta. Y no me diga lo que dijo el anterior, pues si no ya parecemos adolescentes de 12, 13 años que cuando se le pregunta dicen, sí, yo pienso igual que el anterior, ¿no? Entonces, por eso siempre yo digo, el primero va a tener más oportunidad de no estar repitiendo, el último va a tener que ver de dónde saca alguna idea diferente. ¿Sí? Ya, pastor. A ver, José Luis. Ya, a ver. El principio, hace más de 3 años yo dejé de trabajar. Le dije a mi empleador que ya no iba a trabajar porque sentía que el Señor me estaba atrayendo más a Él para que lo pueda conocer y que lo pueda servir. Para que de una u otra manera sea agradecido, ¿no? De lo que eh, Él me ha dado. Entonces, considero, y eso también le he comunicado en varias oportunidades a mi hijito, y yo deseo, por ejemplo, también que mi hijito va a tener 13 años, que sirva al Señor. Casi nunca pensé en su profesión. Ahora último sí estoy pensando porque estoy aprendiendo que de todas maneras es un pastor o alguien que sí tiene que tener un trabajo, ¿no? Claro. Entonces estoy interesándome recién ya en que se prepare para que acá en unos años comience a postular o a ver un, un- un colegio donde haya, ¿cómo le dicen? De, de alto rendimiento, ¿no? Entonces, la idea es, de alguna u otra manera, es ser correspondiente a la misericordia y al amor que nos ha dado el Señor. Y mi intención de en un principio era de conocer más al Señor, de saber más, de estudiar. Ya. Quiero, tengo errores, quiero, y le pido al Señor todos los días, que me haga más, acepto a Él, que me cambie, todavía faltan muchas cosas. No, nunca pensé en el pastorado, solo mi idea era de servirle. Nunca pensé en el pastorado, nunca. Ya. No solamente era mi idea de servirle, servirle, servirle. De alguna u otra manera, haciendo cualquier cosa, Claro. no, como comencé ahí en Gozo Eterno, a, a- a- a tirar lampa como hobby, he hecho de todo ahí, gasfitero, albañil, de todo hecho, limpiador, pintor, de todo. Entonces, eh, nunca pensé en servirme de los demás, sino servir. Eh, y ¿qué más le podría decir? Ya. Muy bien, hermano. Gracias por compartir. Entonces, si no, en el caso, hermano de José Luis, como que, bueno, está sirviendo en todo lo que se necesite, ¿no? Creo que todos así estamos en la iglesia, ¿no? Pero llega un momento que el Señor te llama. O sea, hay un llamado para ya, como hemos dicho, hay un llamado del Señor y la iglesia como que afirma ese llamado, ¿no? No es solamente que la iglesia dice, oye, yo creo que tú vas a ser un buen pastor, porque a veces ven ciertas cualidades. Puede ser alguien muy elocuente, ¿no? Alguien que conoce la Biblia y predica muy bien, o un evangelista, pero no, la diferencia es ser pastor. Y no es que, ojo, cuidado, no estoy diciendo que el pastor sea alguien especial. No, no, todos somos iguales. Al fin de cuentas, todos somos ovejas, ¿o no? Hay un Claro. pastor, el pastor de los pastores, ¿no? Que nos encarga una responsabilidad. Eso es el ministerio. Entonces, esa parte tiene que estar muy clara en nosotros, ¿no?
el hermano José Luis también me hace recordar muchas cosas que yo en la iglesia, yo nunca pensé que, o sea, para poseer mi iglesia, o sea, si yo me retrocedo de acá a 20 años, si hablaba de hacer eso, era una broma, ¿no? Una broma. De repente hasta, yo me acuerdo que uno, o sea, para mí el ser cristiano era, pucha, que algo muy especial. Pero sin embargo empezamos a servir y en el proceso de eso Dios llama, ¿sí? Hemos tratado eso en la clase anterior. Si fuese necesario tratar un poco más, lo vamos a hacer. Pero cada uno tenemos que tener esa convicción. Si Dios nos ha llamado a ese ministerio pastoral, tiene que ver con dedicar, ¿no? Y en mi caso me costó 2 años tomar la decisión de dejar el trabajo para poder estudiar seminario. Esto es un tema, otro día les comento un poco más. Sigamos con la pregunta. Tratemos de ser breves, ¿no? Para poder que todos puedan responder. Yo, Entonces, pastor. ya, a ver, Carlitos. Buenas noches, compañeros. Después de tiempo. Carlitos es anciano presbítero de Vida Eterna. Te escuchamos. Hola, Carlitos, a los años. Sí, hermano, buenas noches. Bien, hermano, bueno, yo en mi caso, cuando yo era más joven, yo tenía ese anhelo, bueno, Dios puso ese anhelo en mi corazón, ¿no? De, de ser pastor, ¿no? Cuando acabé el colegio, Ya. me acuerdo que mi papá me pregunta, ya acabaste de colegio, ¿qué quieres hacer? Yo te voy a apoyar, ¿no? La carrera que tú quieres, yo te voy a pagar. Entonces yo le dije, yo quiero ser pastor, ¿no? Entonces en ese momento él se quedó callado y me dijo, no, yo no te voy a pagar para que seas pastor, porque si vas a ser pastor te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, él no me apoyó en ese momento, ¿no? Entonces ya, yo recuerdo que yo le dije en su momento, pues entonces, no, bueno, gracias a Dios me hizo estudiar una carrera técnica, pero después de un momento yo le dije que ya no gastara más en mí porque no, o sea, no era lo que yo anhelaba, ¿no? ¿No? Y tampoco no quería hacerle gastar dinero en vano, ¿no? Porque mis hermanos, que también mi papá les hizo estudiar, ellos empezaron a estudiar, pero por cumplir con él y a la final, después, a media carrera dejaron todo, ¿no? Un gasto en vano, ¿no? Mm. Entonces yo quizás muchas personas que conozco, mis maestros de escuela dominical, cuando yo era niño, venían a mi casa, ellos eran de origen pentecostales, ¿no? Y cuando iban a mi casa, ellos pues venían y decían pues que el Señor les había dado una visión, ¿no? De que a mí me veían, ya adulto, predicando, ¿no? Entonces, siempre tuve esas palabras de mis líderes en mi mente siempre, ¿no? Entonces, cuando yo ya a los 14 años me involucro en el ministerio como maestro de escuela dominical y bueno, todo lo que hacemos, entonces empiezo a sentir más el llamado del Señor, ¿no? Y siempre quise servirlo como pastor porque sentía eso en mi corazón, a pesar de que la familia se oponía, ¿no? Y nunca se presentó la oportunidad. Yo quería ser pastor ya siendo soltero, ¿no? Y nunca se presentó la oportunidad, ¿no? Y cuando me caso, ya el Señor reafirma más mi llamamiento, ¿no? Y como usted dice, ¿no, pastor? Es es un poco tedioso, ¿no? Porque yo también ahora, yo digo, ¿no? Yo creo que todo está en los planes de Dios, ¿no? Porque quizás el Señor ha esperado este tiempo para reafirmar mi llamado, ¿no? Ahora que tengo quizás una familia, que es mi principal ministerio, ¿no? El hogar, la familia, ¿no? Y a pesar de las circunstancias, ¿no? Yo hasta el momento, sí, ¿no? Yo creo que el Señor me llama al ministerio, me lo ha dicho de muchas formas, en su palabra, leyendo la Biblia, ¿no? Pero siempre hay un temor, ¿no? Como usted dice, ¿no? Yo tengo un temor de, como dice, ¿no? Dejar mi trabajo, Claro, es decir, mi familia, cómo lo voy a sostener, ¿no? claro, Pero también confío en Dios, ¿no? Porque mi Dios es mi proveedor, ¿no? así es. Y a veces converso con mi esposa me dice, bueno, yo voy a empezar a trabajar para que tú seas pastor. Sí, gracias Carlitos. Justo también esa parte, también tenemos que ver la realidad de la realidad de un pastor en el Perú, ¿no? Es otra realidad. Bueno, en el Perú hay diferentes realidades, ¿no?
Entonces, después vamos a ver ese tema de los pastores que hacen dos cosas, o sea, pastorean y a la vez también trabajan, ¿no? Por esa necesidad. Después vamos a ver eso, pero bueno, por lo menos entiendo que lo tienes más claro. Muy bien, alguien más, por favor. No se peleen, empiecen a hablar uno por uno. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Pablito, adelante, te escucho. Pastor, Sí. bueno, yo llegué al ministerio, bueno, los que ya estamos, ¿no? a cargo de una congregación, ¿no? Y eh, he pasado muchas dificultades, pastor, en muchas oportunidades, ¿no? Sí. ¿No? Y así le comento así en forma resumida, ¿no? Hay veces, ¿no? La gente lo interpreta mal, ¿no? Y piensa mal, piensa por el hecho que eh, uno está a cargo de una obra, ¿no? Piensas que tú tienes un sueldo, pero de, de 15.000 soles, ¿no, pastor? Como ¿No? congresista. Como congresista, ¿no? Y en muchas oportunidades, no, bueno, yo tengo, ustedes conocen dos hijos que ya son jóvenes, Claro. ¿no? Ellos me dicen, papá, ¿no? Hay veces me reclaman, usted, papá, Claro. nunca para en la casa, ¿no? Siempre su 90% lo da para la iglesia, ¿no? Mm, Y muchas veces, no, hay veces pienso, pastor, y digo, no, ¿cómo se llama? Hay veces la obra, ¿no? Y la obediencia a Dios nos llama para estar en la iglesia, pero hay veces como pastores descuidamos también la familia. eso Como sí. usted dice, desde el momento que quizás yo he sido llamado, ¿no? Ujú. He perdido muchas oportunidades de trabajo. Bueno, yo tengo con el favor de Dios, ¿no? El Señor me ha bendecido y tengo al menos, soy independiente, ¿no? Por el Ya, momento, claro. claro, tengo mi profesión, ¿no? Pero no lo ejerzo, ¿no? Y yo veo, a diferencia de otros pastores, que muchas veces eh, viven de la iglesia, ¿no? O Claro. podríamos A decir, tiempo completo, ¿no? Se le dice exacto, a completo, tiempo ¿no? completo, ¿no? Tiempo completo, Y porque yo la pienso iglesia a veces que demanda más participación del pastor. exacto, Bueno, ¿no? Mayor participación de parte del pastor, ¿no? así Y en es. muchas oportunidades, ¿no? El pastor es, ¿no? Quizás el más, ¿no? Que trabaja más. Muchas veces la gente piensa que no trabaja, pero el pastor trabaja mucho más que cualquier profesional, ¿no? Sí, Como le pues. estoy diciendo, ¿no? Hay veces no paramos ni en la casa, pastor, Mm. por las actividades que se tienen Fin que de hacer en la semana, iglesia. principalmente, ¿no? Fin de semana ya uno, el día lunes, no, perdón, el día, una semana antes ya tienes que ver qué es lo que vas a predicar, Si va a qué es lo predicar, que, ya, sí. exacto, ¿no? Sí, sí. Entonces, la vida de un pastor, hay veces la gente, como no sabe, piensa que Ujú. Claro, ese es el motivo, ¿no? Que sí, nosotros no podemos trabajar en la vida secular, ¿no? sí. En muchas Un poco oportunidades, se ¿no? complica. Eh, Exacto, ¿no? Pablo, pero con respecto al llamado, ¿tú cómo te ves? No, O sea, sí bueno, o no, yo he todavía. sido llamado, pastor, Sí. ¿no? Quiero serles sincero, he sido llamado Ujú. para el ministerio. Sí. Y yo tengo que Tienes seguir claro. adelante. Yo de contra Ah, claro tengo, pastor, porque sí. tengo que seguir adelante. Y El estás Señor en la me ha experiencia. llamado, me ha escogido y tengo que Amén. seguir adelante. Listo. Ese era Eso es todo. principalmente el tema, ¿no? Muy Exacto, bien. pastor. Bueno, van tres. ¿Quién más? David. Mi pastor, disculpe mucho la pregunta. En sí, ¿cuál es la pregunta? Por ahí medio que Con no quiero respecto hacer al hablar. ministerio, con respecto al ministerio pastoral, ¿hay llamado? O sea, ¿tú has sentido el llamado? ¿Lo entiendes? Ah, Yo la sé pregunta es que si tengo en el caso llamado. tuyo, el pastor es tu papá, pero Sí, con sí. respecto al tema de un llamado pastoral, o sea, que tú de repente no para ser pastor principal, pero como pastor, para estar haciendo la función pastoral. Esa es la Ah, pregunta. no, yo sí, ahora más en estos últimos tiempos, sí he sentido fuerte un llamado pastoral. De Ujú. que sí estoy dispuesto a, si bien estoy haciendo una profesión, todo, pues yo creo que eso es como un complemento para llegar quizás a otros lugares, pero sí dedicarme de lleno al ministerio.
Ya, a la muy hora bien. de la misión o algo, ya sea por algo pastoral, sí estoy Sí, dispuesto a ir. O sea, estoy dispuesto a priorizar más las cosas de Dios que otra cosa. por Así supuesto. que sí, Sí, el llamado pastoral. sí, sí. Muy bien, gracias. Y justamente entre las cosas que estaba compartiendo Pablo, el tema de hay que tener mucha sabiduría para poder tener el tiempo, ¿no? Porque a veces la iglesia sí es verdad, absorbe bastante y hay que prepararse, o sea, no, el ministerio, a veces hay personas que piensan que uno va a la iglesia, abre la Biblia y Dios nos dice algo y uno repite, ¿no? Y eso no es así. Eso tiene que ver con una preparación, estudio, aun a pesar que uno ha pasado el seminario, tienes que preparar, ¿no? Estar viendo las necesidades, etcétera. Pero sobre todo, el tema del cuidado de la familia. Para los que tenemos familia, no se, acuérdense, después vamos a ver también que en uno de los requisitos para un pastor o un anciano, un líder en la iglesia, tiene que saber si tiene familia, porque después vamos a tratar eso también, tiene que saber gobernar bien su familia, si es que tiene su familia, porque puede haber alguien que todavía no se ha casado y esté pastoreando, y esa es una realidad que después lo vamos a conversar, ahorita no vamos a discutir eso, pero si tiene familia, tiene que saber gobernar bien su familia. Y si lo hace bien, ahora puede gobernar en la iglesia. O sea, y la palabra gobernar, no sé, lo he compartido acá varias veces, gobernar es este, ser un representante de Dios. Eso es gobernar, ¿no? Lo que estamos haciendo es representar al Señor y gobernar. No es que nosotros seamos los mandones, sino tenemos que los principios del reino en la casa. Y eso ayuda al ministerio, ¿no? Después vamos a ver entre los requisitos algunos detalles de eso. Entonces, No, claro, eh, como usted dice, pastor, yo creo que para ser líder, pastor, anciano, tiene que ser ejemplo en todo, ¿no? Porque así todo lo es. van a hacer Sí, en sí, toda en área. No todo. puede ser, claro, a lo mejor Así sea también, soltero, claro, tiene que ser ejemplo. sí, Ejemplo, pues, de repente no es casado, pero es un ejemplo como un joven, ¿no? claro, Porque si sí, no, pues andamos mal. Ahora, claro. perfectos tampoco hay, ¿no? Pero es nuestro anhelo, ¿no? Es nuestro anhelo de ver eso. Y el llamado pastoral tiene que ver con eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta el momento tenemos que entender que en el tema del ministerio pastoral tenemos que tener mucha sabiduría de parte de Dios para saber cómo tratar a la familia sin descuidarla, ¿no? Y a la iglesia, ¿no? Eso es práctica pastoral. Hola, hola. Y a veces yo veo que no, esa parte no la tomamos en cuenta. Entonces, por esa razón que estamos estudiando acá, estoy viendo algunos detalles que a veces se están descuidando y lo que descuidamos es a veces preguntar a los que están en el ministerio pastoral o estamos estudiando cómo vamos a desarrollarlo, ¿no? La parte de la doctrina, las enseñanzas que nos ayudan a conocer al Señor, pero cómo ese Señor se refleja en nuestras vidas, ¿no? No tenemos la capacidad, Dios sí la tiene, y en la relación que vamos a tener con Él, nos va a ayudar a hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Sin descuidar el ministerio que nos ha encargado, pero el ministerio familiar, ese es importante, porque es la base que nos va a ayudar a poder hacer, ¿no? Si la familia no anda bien, hermano, estamos preocupados, ¿no? Cuando mi familia está en alguna situación, o sea, mis hijos, mi esposa, una preocupación, es bien complicado, ¿no? Como uno está preocupado en eso y te descuidas de algo del otro, ¿no? Entonces, esa tensión tenemos que mantenerlo, ¿no? Y eso nos hace madurar. La experiencia nos hace ayudar. Hay pastores, pues, mayores, ¿no? Que uno debe aprender de ellos, ¿no? Aprender de ellos. Mayores en el sentido que tú has visto que su labor pastoral ha sido o sea, de ejemplo, ¿no? Porque también vemos algunos pastores que no son muy ejemplos, digamos, ¿no? No sé qué habrá pasado, se habrá descuidado, como cualquiera, no estamos para juzgar, pero siempre busquemos esos pastores que tienen, aprendamos de ellos, ¿no? Que veamos un reflejo de Jesucristo. Muy bien, gracias, David. A ver, ¿alguien más? ¿Ya está David? ¿Otro más que compartan? Creo, César. Levantate No, la pastor. mano, estás prendiendo tu cámara. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, listo, te escuchamos. Pastor, disculpe, recién acabo de llegar. Ya, entonces, a ver, ¿alguien más? Iván,
Pastor, ¿yo puedo Sí, hablar? pastor. Sí, ¿Puedo, sí, puedo primero hablar? César, escucha la pregunta y Iván. Ahí, va acá. Sí, sí. Sí, pastor, con respecto al llamado pastoral, Sí. bueno, en realidad yo me sentía como un poco identificado con el hermano José Luis, Ya. porque yo nunca, yo desde que me convertí, conocí al Señor, como soy hijo de pastor, pero uno no nace convertido, ¿no? No, no, Pero claro. cuando conocí al Señor, en realidad yo me enamoré mucho de Jesús. Y empecé a buscarlo, a leer, a orar, a ayunar, pero nunca en mi mente se me pasó que algún día iba a pastorear, ¿no? Pero en ese transcurso en que yo buscaba al Señor, yo me enamoraba de Él, yo compartía de Él, lo que el Señor me hablaba, yo lo compartía, hermanos eran edificados y me decían, qué bien que hablas, qué bien que te enseñaba tu papá, me decían, ¿no? Y yo le decía, la verdad es que no llevaba una clase con mi papá, y de hecho antes de convertirme yo ni hablaba en público porque me ponía a llorar de la vergüenza, no sé, era lo peor, ahí David confirma. Una vez lloré de verdad. ¿Ah, sí? Y después con el Señor, no sé, era algo del Señor, definitivamente. Pero bueno, y los hermanos como que como que me iban diciendo que es como por el camino. Pero yo siento principalmente, sentía de que mi llamado siempre fue con Jesús, siempre fue con Él. No siempre fue amarlo a Él. Mi ministerio era estar enamorado de Él, ¿no? Amarlo a Él, pero conforme yo lo conocía más y iba acercándome más a él, él me empezó a confiar más cosas a mí, ¿no? Y entre esas cosas que me empezó a confiar era sus ovejas, era a personas. Primeramente en discipular a uno, en discipular a otro, y entre esos ya llegó un punto en donde yo ya sentí que el Señor quería confiarme ya prácticamente en un ministerio pastoral, porque quería confiarme en lo que él amaba. Pero eso nació de mi relación, de yo quererlo a él, amarlo a él. Él empezó a, yo siento que él ha depositado eso en mí, ¿no? No es algo que yo anhelé de un comienzo, sino que él ha empezado a confiarme lo que él ama, creo yo, ¿no? Creo que así ha sido y últimamente más que todo he sentido eso. Muy bien, muy bien. Entonces nos vamos dando cuenta, es un proceso. Creo que nadie en una llegó a la iglesia, a los 2, 3 días recibes una carta, ha sido convocado por el ejército de Jehová para poder ministrar. Creo que nadie, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Entre nuestra falta de claridad. Pero hay un elemento que menciona Iván, que es importante, amar al Señor. Porque algunos empiezan porque aman ser algo, y eso inicio no es bueno. Tenemos que empezar reconociendo que amamos al Señor, porque cuando uno ama al Señor, y después vamos a ver el texto bíblico sobre eso, es Juan 21, acuérdense, cuando realmente amemos al Señor, vamos a poder de alguna forma amar a las ovejas que Él tiene, porque las ovejas son difíciles, no es fácil. O sea, cuidar tu familia es una cosa, cuidar personas y tenerles paciencia, relacionarse con otras formas de cuidado, otros pastores que cuidan de otra forma, entender eso es bien complicado. Entonces tenemos que empezar por ahí, ¿no? Muy bien, gracias por su participación. Ahora sí, una vez más la pregunta, ¿no? No se olviden, es el tema del llamado. O sea, han recibido llamado. Entonces, brevemente, por favor, para que puedan, no sé si Wilson, de repente, ya, ahí está Wilson, cuéntanos un poco. Yo te veo que estás ahí en la playa, con sol, acá estamos con frío y de noche. Vamos, Wilson, cuéntame. Yo, ya. Bueno, eh, yo decidí salir por tema de como, eh, aparte de ser creyente, prácticamente a través de la palabra de Dios me hizo ver, ¿no? Que prácticamente nosotros somos llamados para anunciar, ¿no? La nueva de salvación, ¿no?
a través de ello pude yo entender de que no solamente somos personas congregantes que podemos sentarnos en una banca y escuchar prédica, ¿no? Sino también compartir el evangelio, ¿no? A través de ello yo me sentí llamado a poder compartir la palabra de Dios. También, como dice Jesús, la gran comisión de predicar y de hacer discípulos, ¿no? A través de ello yo pude entender el llamado de Dios, ¿no? Hacia mi vida. No comprendí muy bien, o sea, sí, la labor que has estado haciendo, sí has recibido un llamado. Sí, sí, sí. Y, Sí, y, y, y es claro tu llamado. claro. Muy bien. Ahí Eso apoyando es, también todo el misterio. eso es importante, ¿no? O sea, lo entendí o no lo entendí. Y hay que ser honesto, ¿no? O sea, porque es bien difícil. O sea, uy, ay, ay. Después ya lo voy a contar un día que nos reunamos en algún sitio para un intensivo. Ya después de las clases nos ponemos una fogata con su cafecito y empezamos a contar historias de terror. Ahí les cuento cómo fue mi situación, ¿ya? Entonces, pero siempre estos espacios son para eso, ¿no? Para poder evaluar, o sea, y el por qué lo hago, ¿no? ¿Cuán dispuesto estoy para hacer las cosas, ¿no? ¿O qué es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces ya ahí vamos sumando ideas. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Al toque para poder terminar hoy día, ¿no? Pues si no, vamos a tener que Deme aquí, hacer pastor. horas extras. Henry. ¿Cómo es el llamado, dice usted, pregunta? Sí, en tu caso, o sea, todos estamos ya, con respecto al ministerio, ¿ha habido un llamado al ministerio pastoral? De forma breve, ¿cómo ha Este sido eso? llamado quería escuchar también yo, pastor. ¿Cómo A ver, Henry. usted lo puede interpretar de esta forma, a ver si ese es el llamado o no? ¿Yo lo voy a interpretar? Sí, tal vez vaya a haber que dude en alguien, ¿no? Porque Ya, realmente yo recibí por medio de sueño. un sueño, ya, Sí. Bueno, en realidad fueron dos sueños, pues, ¿no? dos Eh, sueños, el primero fue de que estando yo en mi casa, de pronto siento que tocaban mi puerta así de fuerte, 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 y era mi vecino diciéndome, hey, ¿En tu vecino. sueño o tu vecino te despertó de tu sueño? No, no, en mi sueño, en mi En sueño. tu sueño, ya, muy bien, para poder Sí. entender, pues, ¿no? Ya, listo, ahora sí. Por No, eso digo, no sé si me podrán creer, ¿no? Lo no, que no, he podido. estás Ya. contando. Y yo salgo así, pues, ¿no? Así preocupado, ¿por qué toca así mi puerta? Pues, ¿no? Porque ya lo estaba por tumbar. Mm, Y me dice, vecino, vámonos, decía. ¿Por qué? Le digo, ¿no ve lo que viene allá? Justo detrás de los cerros donde vivo, ¿Mm? había una inmensa ola. Y yo decía, wow. Y lo que pensé era que como yo no sé nadar, dije, no sé nadar. Pero de pronto el vecino me dice, por eso vámonos, vámonos antes que nos ahoguemos. Y yo le digo, espera un momento, le digo. Yo voy a sacar mis cosas. Yo soy técnico electrónico, pues. Dije, voy a ya, sacar mis herramientas, porque al menos con eso yo me puedo quizás, ¿no? Defender, ¿no? Si algo pasa. Entonces, no, me dice, vámonos, así nomás. Y yo nuevamente, y justo mi puerta se cierra en ese momento, y yo voy a querer abrir mi puerta y miro hacia dónde está la ola, y no había ahí, sino que estaba sobre mi casa. Y ahí me desperté. Estaba ya. preocupado, no entendía por qué. Pues tiempo después tuve otro sueño. Soñé de que estaba yo en un tipo desierto y justo escuché una voz diciéndome, anda, dile a la gente que suba al arca. Y justo había un arca por allá, a lo lejos se veía. Y dice, anda, dile a la gente que suba al arca, me dice. Y yo claramente recuerdo que le dije, Señor, pero tú has prometido que no vas a enviar otro diluvio. Entonces, nuevamente me insistió, pues me dicen, anda, dile a la gente que entre al arca. Y ahí me despierto. Ahora, para poder interpretar esos dos sueños, bueno, el primero fue por el tema de que, bueno, preguntando
un hermano ya anciano, que ya también es creyente cristiano de tiempo, me interpretó de esa forma, ¿no? Como yo estaba trabajando como técnico, solía congregarme solamente los días domingos, porque entre semana llegaba muy tarde y no participaba de los cultos. Y prácticamente ese trabajo me estaba consumiendo, ¿no? O sea, no permitía que yo podía servir en algún ministerio, ¿no? Dentro de la semana. Entonces, eso era mi debilidad, ¿no? Que era el trabajo en el cual, bueno, me estaba consumiendo prácticamente, ¿no? No estaba dando al 100% de servir al Señor. Y lo otro el otro sueño fue de que me dijo así, ¿no? Ese arca, pues sabemos que simbólicamente es Jesucristo. Ya. Tienes que predicar, llevarles a Jesús, hablarles de Jesús. Ya. Entonces, me dio a entender de que yo estoy siendo llamado para poder predicar acerca de Jesús. Y ahí es donde yo me pongo a reflexionar, porque realmente yo en varias ocasiones yo era para dejar de existir, ¿no? Entonces yo me pongo a preguntar, entonces, ¿esto es la razón, el propósito de por qué sigo vivo? Mm. Entonces, para esto el Señor me está reservando la vida. Y de ahí, poco tiempo después, misionero me invita para poder estudiar en el seminario. Ah, el Y misionero ahí te dice. comienza. Sí, misionero Ya. me anima Muy para poder bien. entrar. Sí, pero tú en sí, sí sabes que te ha llamado el Señor. Yo estoy seguro que sí, ¿no? Aunque algunos Ya. no creen acerca de sus sueños. No. Lo que No, piensan las personas, eso eso no es importante, no ¿no? importa, sí, Es exacto. sobre todo, mira, o sea, yo lo que te conozco en la iglesia desde hace años, que fui para un evento allá, y tú sigues en la iglesia, o sea, definitivamente Dios tiene algo, ¿no? Y después te veo en el seminario, entonces, esa es mi deducción. Ahora, en la iglesia es el primer sitio donde te afirman, ¿no? Como hemos dicho, el tema del llamado, Sí. ¿no? Entonces, sí, muy bien, creo que ya lo tienes claro, ¿no? Y bueno, yo nunca digo que los sueños no. Y si alguien, por ejemplo, el caso de Carlos, esa que te profetizaron, te dijeron, fue en otra iglesia, ¿no? O en Vida Eterna. ¿Tú naciste en Vida Eterna en otro lado, ¿no? Sí, pastor, yo vivía en Comas. Ah, ya, otra Yo iglesia. Sí, tenía 9, 10 años cuando entré a claro, sí, sí. Está bien. Ahora, justamente, de eso estamos hablando. O sea, Dios no llama así, ¿no? Si yo les dijera a ustedes, no, yo tenía un sueño, pero el hecho de que no he tenido yo un sueño, no puedo negar que a otro Dios lo llame por sueños, o que alguien haya venido y te haya profetizado. Eso sería ir en contra de repente lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, ya muy bien. Entonces ya vamos teniendo claro. Muy bien, avanzamos para poder terminar con esta parte de lo que quiero saber y estoy apuntando acá. ¿Quién más? Max, creo que hablaste en antes. Sí, pastor, yo también quería compartir, no sé si se me escucha bien, Sí, se te porque escucha. tengo mala señal aquí justamente Sí, se y escucha, se Se escucha. escucha perfecto, Maxi. ya, voy a ser breve, pastor. Ok, Sí, En realidad, pastor, esto del llamado al pastorado inició hace casi 10 años atrás en mí. ¿De qué forma, no? Nosotros en la iglesia salíamos a hacer viajes misioneros a la sierra, salíamos a hacer viajes misioneros a distintas partes de la Sierra Liberteña y también uno de esos viajes fue donde yo vi, ¿no? Que yo necesitaba prepararme para poder salir y compartir el evangelio, no compartir el amor del Señor a gente que no, a gente que ni siquiera ha escuchado alguna vez en su vida que Dios existe, que Cristo les ama, ¿verdad? Y eso fue mi impulso, eso fue mi llamado, ¿no? El ver la necesidad de la gente, el ver la necesidad de las personas que están sin Cristo, ¿no? Y sobre todo también
se afirmó más cuando yo empecé a estudiar en el Seminario Bautista aquí en Trujillo, ¿no? Y me hicieron la misma pregunta, no ahorita ya cuando ya estamos por terminar el seminario, sino me lo hicieron al inicio. Me dijeron, ¿cómo sientes tú que has sido llamado o cuál crees tú que ha sido tu llamado para el pastorado, para el seminario, ¿no? Y le comenté, ¿no? Le comenté sobre esto y me dijo que está bien, me dijo, eso lo pone el Señor, ¿no? Y yo creo también, pastor, que eso viene acompañado de una permanencia en la iglesia y sobre todo en la actividad, en la enseñanza de la escuela dominical, en la enseñanza de los estudios bíblicos, el no faltar a la iglesia, estar ahí en todos los servicios. Y creo que eso también, pastor, es lo que me impulsó al ministerio, ¿no? Y sobre todo los ejemplos de mi pastor, de misionero, del pastor Jenner Rengifo Cárdenas, ¿no? Y que es sobre todo ellos también los que me motivaron, ¿no? A poder estudiar en un seminario. Muy bien, muy bien. Entonces sí, hay una certeza. Es interesante que de alguna u otra forma, en el caso de Max y también de Henry, están en la misma iglesia, ¿no? Hermano, Max, Nacimos, Salimos de pastor, la misma iglesia. nacimos. No, pero están bajo el Nacimos mismo, Henry, el mismo Julio. misionero, Sí, sí. el pastor Sanguilí con su esposa, ¿no? Entonces, es interesante cómo ellos han asentado. Eso es importante. Eso es importante, ¿no? No solamente el tema, uno piensa, pero lo otro es la parte de pastoral, ¿no? Que hace, porque al margen de ser misionero, Pastor Sanguilí es pastor. Entonces él, con su esposa, ¿no? Tienen no solamente son misioneros, están pastoreando la iglesia. Entonces eso ayuda a tener más claridad. En mi caso también fue así, ¿no? O sea, ya pues había una ratificación del misionero Hyun Gong Kim. Ya él sí tuvo un sueño. Yo no tuve sueño. Yo no tuve ningún sueño, pero él sí se soñó conmigo. Y el tema, igual con el pastor Luis también, tuvo un sueño que Dios le reveló y pastor Luis está pastoreando. O sea, y también igual. Y en ese tiempo pastor Luis era evangelista en la iglesia, yo no, solamente un hermano y ayudaba en todo, pero él también ratificó, Luis Madrid sin sueño, ¿no? El pastor Agur sí. Entonces, como que ahí se va complementando y es un proceso, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién más? Por favor, Luis Bobadilla, Julio César Blas, hermana Aide. ¿Quién falta? César, por favor, brevemente, díganos cuál es en este caso, cómo ven el ministerio frente al llamado. ¿Ustedes cómo están? ¿Han tenido llamado frente al ministerio? Brevemente, ya, para poder terminar, porque ya son 8:05. Pastor, Sí, por favor, te escucho, César. sí, bueno, primeramente doy gracias a Dios, ¿no? Y por estar aquí en el ministerio y estudiando. Bueno, no sé si habrá sido un llamado o quizás algo que ¿cómo decirlo, no? Porque cuando mi mamá es María Gómez, pues, ¿no? Ella ha estado siempre desde antes acá, cuando el pastor Juan llegó, y mi mamá siempre ha estado, ella la antigua también de la iglesia, ¿no? Estoy con ellos siempre, mi hermana Ángela y mi hermano Beto, ¿no? Y a través de eso, a través de mi esposa, ella hace que sus oraciones, mi mamá, ¿no? Entre, ¿no? Digamos, ¿no? Pero yo todavía no quería saber nada con nadie, pero y ahí el pastor Aquiles, pastor Medina, era bien cargoso, pues, porque siempre venía a mi casa, venía, un pastor cargoso, ¿no? Venía, ¿verdad? Como Y debe ser. tanto así, de verdad bueno, pues, ¿no? Y el Como pastor no le debe de ser, interesaba, ¿no? pues, ¿no? César, Y como debe de ser, ¿no? como debe de ser, pastor. Y Y pues, así, pues pastor, si no es así,
Mira, ya muy bien, sigue. Por eso hay que ser cargoso para que alguien, ¿no? Entonces yo ahí, y yo le votaba al pastor, ¿no? Y el pastor venía, y pues, sí, no le interesaba el pastor, pero el tema era que la oración de mi esposa y mi madre, ¿no? Entonces a través de eso dije, ya bueno, pues, estudiaré contigo, porque venía a mi casa, me leía, y ya estudiaba en la casa, y a través del estudio me comenzó a llamar el Señor. Y me pareció interesante que el pastor un día me dijo, vamos a la iglesia, un día particular, y ahí nos sentamos para conversar más tranquilo, porque creo que hay muchas. Ya me agarró, pues, ¿no? Y entré ahí el pastor y comenzó a estudiar conmigo todos los volúmenes, ¿no? 1, 2, 3, así. Entonces, yo comencé a entender más. Entonces, a pesar de todo ese entendimiento, el llamado del Señor me llamó a través del estudio. Entonces, calmó, comprendí, entendí, ¿no? Que al momento tanto fue que yo me casé, ¿no? En la iglesia. Entonces, y a mí el punto me dijo el pastor, César, ahora tú tienes que ser pastor, me dijo. ¿Quién te dijo? Pastor Medina, mira, escúchame, ¿ah? Ah, Tú Pastor tienes que ser Aquiles. pastor, me dijo. Yo le quedé mirando fijamente como pastor. Sé pastor en tu casa, me dijo. Y lo tengo en mi mente, me dijo. Sé pastor en tu casa. Entonces, y es verdad, pastor, entonces comencé y hemos estado con mi esposa y yo. Entonces, mi esposa y mis hijas sirven al ministerio hasta ahorita de hoy. Todos hemos sido bautizados ahí. Mis hijas y yo somos tan fieles al Señor, te digo. Y entonces comenzamos a pastorear mi casa. Porque en el hogar tiene que reflejar el testimonio de un cristiano, de un creyente. Entonces, ¿cómo podemos tener esa mentalidad, ese corazón de Cristo, cierto? Entonces, de ahí comencé, pastor, a entender, a estudiar más la palabra de Dios, que de repente también, ahora, pastor me comenzó a invitar, vamos a estudiar, me dijo, y comenzar a estar el estudio, comencé a entender ahí el Señor, o sea, qué el Señor quiere con nosotros, ¿no? Y comencé a estudiar el estudio allá en Petituán, comencé a estudiar los Pentateucos, y ahí comenzó yo a entender más al Señor, ¿no? Su palabra. Y ese llamado, pastor, ha sido poco a poco, ha sido en mi corazón, ¿cierto? Entonces, de pertenecer ahora a mi iglesia, de crecer a mi iglesia, a enseñar a mi iglesia a través del Señor. Y bueno, pues no, y ese fue el tema, pastor, ¿no? Entonces ahí comencé mi hogar, pues, primeramente mi hogar, ¿cierto? Con el Señor, y después trabajando en la obra de Dios, en los ministerios, y bueno, pues me fui, yo me llamó diácono, y así, sucesivamente, pastor, entré al seminario porque sentí algo en mi corazón que yo quería entender y aprender más en el Señor y a ver hasta dónde Él me lleva, pues, ¿no? Porque así fue poco a poco, pastor, ¿no? Entonces, yo he sentido eso en mi corazón, en el Señor, entonces, a través de todo eso. Entonces, sí lo tienes claro. Dios Lo te ha tengo llamado para pastorear. seguramente para enseñar, para pastorear, ahorita estoy Ya. enseñando un tema, bueno. Justamente eso es lo que vamos a tratar ahora. ¿Cuál es la diferencia cuando Dios nos llama para enseñar y cuando Dios nos llama para pastorear? Y cuando Dios nos llama para enseñar y pastorear. Porque alguien que pastorea tiene que saber enseñar, pero no todo el que enseña es pastor. Eso es lo que tenemos, quiero yo un poquito conversar, bueno, conversar no, sino explicar y para que ustedes tengan algo más claro sobre eso. Sí, muy bien, gracias César. Pastor, Mira, último, lo que aprendí eso, lo que le digo, es porque el pastor Medina eso hacía, pastoreaba y enseñaba. claro, claro. Es que Pastor Aquiles es un pastor bravo, pues, de los Sí, bravos. de los bravos, sí, de los De bravos. los bravos. O sea, Mi respeto, ¿sabes? yo no he vivido con él, pero las veces que hemos estado, hemos ido para aquí, hemos ido para allá, yo he aprendido mucho de él, ¿no? Y tanto así que uno de sus hijos actualmente está pastoreando una de nuestras iglesias, ¿no? En Huánuco, ¿no? Sí. Obviamente su hijo tiene mucho más talento, ¿no? Que el papá. Es músico y tiene algunas otras habilidades, aunque Pastor Aquiles sí era músico ese también en su tiempo. Y bueno, ahí está, ¿no? Muy bien, entonces, ya, avanzamos. ¿Quién me falta? Más, hermana Aide.
Luis Bobadilla, Pastor, buenas noches. hermana de... Sí, Acabo cuéntanos, de llegar. hermana. Sí, pastor. Bueno, pastor, bueno, mencionaba anteriormente, bueno, yo crecí en la iglesia, en la iglesia de Asambleas de Dios, ahí en Mazamari, hasta mis Ya. 15 años. Bueno, ayudaba en todo lo que era escuela dominical, el ministerio de alabanzas, tenía que ver el tema del crecimiento, estaba atenta en el tema del servicio a los pastores. Yo veía cómo había una pastora que se llamaba Maruja. Ella era como para mí como un ejemplo, ¿no? Y yo quería, en mi corazón, yo decía, algún día seré como ella, algún día seré como ella. Y así, entonces estaba al cuidado, siempre estaba en mi responsabilidad llevar a los pastores a que puedan comer bien, a que descansen bien, buscarles sus alojamientos cuando venían por algunas confraternidades que teníamos allá en la iglesia y todo ello, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, pasó el tiempo, me alejé de la iglesia, pero el Señor siempre ha estado cuidándome y preparándome de repente para todo esto, ¿no? Bueno, en mi caso ha sido una cosa que, bueno, yo me aferraba más bien, después de me apartado del mundo, me aferraba a no estar en los caminos del Señor y no escuchar la voz de Él. Pero el Señor fue conmigo en un trato diferente a todos mis hermanos, ¿no? Yo estaba como Jonás, en vez de regresar a los pies del Señor, eh, yo huía, ¿no? Huía, hasta que Él mismo con lazos de rigor, pues me trajo hasta aquí, a gracia de Dios. Me instaló frente a la iglesia, de gracia de Dios, y bueno, yo ya estoy 5 años ahí. Los propósitos son de él, pastor, y él ha sido nuestro padre quien ha ido formándome, y ahora pues está en la responsabilidad del Ministerio de las Damas conmigo, y también ahora la regional, ¿no? Y cada vez que algo deseo o algo le pido, el Señor va respondiendo, va trabajando conmigo cada vez. Y yo, bueno, pues estoy ahí, ¿no, pastor? Tratando de enseñarles, de hablar la palabra del Señor, no perdiendo la oportunidad. Ahora que regreso de Neoplásica, igual, allá voy, predico, les hablo, les comparto la palabra, y creo eso para mí creo que es el llamado. Llamado. Entonces sí lo tiene claro el llamado, en este caso para el ministerio pastoral, ¿no? Pues cuando vamos a explicar un poquito más también el tema del ministerio pastoral. El ministerio pastoral tiene que con cuidar ovejas, ¿no? Cuidar apacienta mis ovejas, dice el Señor, ¿no? Ya, hermana, está bien. Luis Bobadilla, Julio César Blas. Presente, pastor, buenas noches, Julio. Julio, ¿cómo estás? Bien, escuchando, bueno, mi llamada es un poco distinto, mayormente yo lo he descubierto en lo que es enseñanza, con niños, jóvenes y adolescentes, ¿no? Ya. Siempre ellos acudían a mí, entonces había una necesidad de poder responder con la palabra, ¿no? Y yo no tenía conocimiento. Entonces, de una u otra manera, siempre buscaba poder resolver sus preguntas, más que todo, por medio de la palabra. Entonces, eso me llevó a buscar bastante, ¿no? Preguntar a los pastores, a los ancianos, a misionero, y entonces el misionero conversó conmigo, ¿no? Me dijo que tenía mucho amor hacia los niños, jóvenes, y entonces me dijo, ¿por qué no estudias, no? Bueno, yo no quería estudiar, ¿no? Por mucho tiempo no he querido, ¿cómo se dice? Seguir este ministerio, ¿no? Estudié en el Bautista, pero también, recordando que vine al seminario presbiteriano en Lima, y bueno, dejé de estudiar porque no tenía supuestamente lo que necesitaba un pastor, ¿no? Amor, más que entrega, sacrificio y todo lo demás, ¿no? Que corresponde. Entonces yo no me veía mucho en ese sentido, ¿no? Y dejé, ¿no? Pero el llamado ha sido fuerte,
y no podía, ¿no? Siempre comencé a trabajar, a ganar dinero, pero fue difícil porque sentía que no tenía propósito. Los días pasaban y pasaban ganando dinero, pero no había un propósito, no había sentido para mi vida. Entonces, conversando, vuelta con pastor, misionero, y me dijeron que vuelve a estudiar, ¿no? Que en el proceso, Señor, irá cambiando, ¿no? Muchos aspectos de mi vida y qué es lo que Él me quiere llevar, ¿no? Por ahora sigo trabajando con jóvenes, niños, y es mi dedicación, no es parte de mi servicio y también parte de mi vida, porque pensando así, no digo, si yo vuelvo a generar dinero, a ganar más, ya lo he vivido, ¿no? Ahora, gracias a Dios, me ha abierto mucha oportunidad de trabajo, puedo trabajar en casa por medio de una PC, pero no dejo el servicio, ¿no? Es parte de mi vida, se ha convertido y bueno, sé que el Señor está guiando mi vida y también los propósitos y a donde Él quiere, ¿no? Y sé que a donde Él quiere ya, tal vez no en el sentido de pastor central, ¿no? Pero en otros, hay otros aspectos, ¿no? Que puede ser pastor de jóvenes, pastor de niños, ¿no? Entonces lo tengo claro en ese aspecto yo. Muy bien. Entonces, lo tiene claro con respecto, y siempre tenemos ciertos temores, ¿no? Entonces uno dice, no, como ahorita nos está contando, o sea, que todos, de alguna forma, el estudio de la palabra nos hizo ver la necesidad que tenemos del Señor, pero el otro elemento es o sea, esto es necesario que otros también lo sepan. Yo no me puedo quedar con ese mensaje, otros también tienen que saberlo. Yo tengo que comunicarlo. Y ese es uno de los puntos que nos lleva a prepararnos para ser maestros, ¿no? Pero en ese proceso también vemos una necesidad, ¿no? En las personas. Esos son procesos, ¿no? Que vamos viendo. Muy bien, Julio. Entonces él habló de un sentir fuerte, ¿no? De un sentido, o sea, dejando el ministerio como que la vida ya no tiene sentido, ¿no? Eso es interesante. Son elementos que uno lo podría interpretar como emociones, pero que son cosas que vienen en el tema del ministerio. Muy bien. Luis Bobadilla, por favor. Salió, creo, ¿no? ¿Quiénes faltaron hoy día? Alexis, ¿no? También no está Bebito. O tome asiento, tome lista, tome asistencia. Sí, no, es que no, tengo que revisar dónde está esa lista. Voy a revisarlo ahorita. ¿Quién falta? ¿Quién es Bebito? Ah, William, ¿no? William. Ayer hemos estado con ellos, pues, en Vida Eterna. Carlito, hemos estado ya por el tema de la Liga Juvenil. Hemos estado hasta tarde, de repente les ha dado aire y ya han amanecido mal. Porque a mí, verdad, empezó a hacer friazo, pues, yo estoy medio afónico, medio un poco, pero igualito, gracias a Dios no me ha tumbado mucho. Muy bien, ya. Entonces, Pastor, ¿qué tengo van un a caldo de hacer? gallina. Sí, no, yo me bajé ahí, en Chillón, pues, me bajé en Chillón. Mi hija me ha contado, pues, sí. Sí. Ah, ¿verdad? Pues, ¿no? ¿Tu hijita cómo se llama? María. María, ¿no? Sí, sí, ahí estaba, pues. Entonces, nos hemos bajado, hemos ido a comer un caldito de gallina con su chaufa, pues, ¿no? Ay, 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 como Para debe de ser. sí, y justo estaba con mis dos hijos, ¿no? Con José y con Priscila. Y siempre que yo regreso me pregunta, papá, ¿y qué tal? Ah, me comí mi caldo de gallina cuando fui allá, gracias a Dios. Entonces, ha quedado pendiente y justo me bajamos, entonces, vamos para comer. Y ahí comemos con los chicos, pues, gracias a Dios. Y compartimos un rato y me fui volando también para poder llegar a la casa. Muy bien, bueno, en esta parte vamos a cerrar a las 8:30 y de volvemos ya con algunos elementos. Y es importante distinguir en el ministerio pastoral, ¿no? Si Dios nos está llamando para enseñar, porque eso está bien, o nos llama para pastorear, porque si llama para pastorear,
hay unos elementos diferentes, un poquito más intensos, digamos, de más responsabilidad que solo enseñar. O sea, yo no digo que el que enseña pues no se preocupa por las personas, sí se preocupa por las personas. Un maestro en un colegio, un buen maestro hablando, es alguien que saca adelante a los muchachos, a las chicas, las saca adelante, ¿sí o no? Un buen maestro. Un buen maestro no es el que, yo creo, bueno, eso es subjetivo, pero yo creo que un buen maestro es, no, o sea, primero no es el que entre todos los alumnos selecciona el mejor, lo prepara más y lo saca cada actuación en el colegio para representar al salón. Eso es fácil, porque hay algunos chicos que ya vienen, pues son buenos, pues, ¿no? O sea, tienen una capacidad, todo. Entonces, a ellos los ponen para las exposiciones, para todo. Entonces, son representantes de salón y salen y exponen, bueno. Y eso es fácil. No digo que está mal el trabajo del maestro, pero eso es fácil. La labor de un buen maestro es el que todo el mundo le dice que no es bueno y que el chico está pensando que nunca va a ser buen alumno y piensa que nunca va a ser algo bueno. El buen maestro a ese le cambia la mentalidad, le enseña, lo instruye y lo pone como el mejor. Ese es un buen maestro. Al que todo el mundo dice, no, tú no vas a poder, al niño que su papá le dijo, eres un estorbo, la mamá, por tu culpa yo tengo que estar acá. Y ese niño que va al colegio y el profesor le cambia esa mentalidad y lo hace que en realidad crea, le genera una identidad. Estamos hablando a nivel que no son cristianos, ¿no? Ese es un buen maestro. ¿Sí? Porque es fácil enseñar al que sabe, pues, y lo pones adelante, ¿no? Y el que no sabe ya no importa, es su problema. No, el buen maestro es el que al que no sabe le enseña y lo hace y hace que sepa, ¿no? Y esa es una labor, pues, es mucho más fuerte. Muy bien, en la iglesia de la misma forma, pues el Señor levanta maestros, ¿no? Que enseñan todo y tienen que ser buenos maestros, ¿no? Por eso que se preocupan, cuidan las necesidades, etcétera, evangelistas, ¿no? Y hay una diferencia con el tema del cuidado pastoral, porque no solamente es enseñarle algunas verdades que conozca el Señor, sino que tiene que ver con cuidarles, que tiene que ver con soportarles, que tiene que ver con varias cosas que vamos a ver en esta segunda parte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos visto que hay un elemento, ¿no? Para los que tenemos familia, ¿no? Cómo pastorear tu casa, ¿no? Ese elemento es importante, ¿no? Y ahí es donde uno, como que es el lugar donde va a ser la vitrina de lo que hacemos, ¿no? Va a ser una especie de termómetro. Yo cuido bien mi hogar, tengo sostengo, estoy pastoreando mi casa. Una cosa que le dijo pastor Aquiles a César fue eso, ¿no? Ahora vas a ser un pastor, pastorea tu casa. Y pareciera que fuese una responsabilidad, no, yo quiero pastorear la iglesia, ser el jefe de la iglesia. No, no, pastorea en tu casa. Y ahí es el punto. Si no sabes pastorear ahí, ¿qué quieres hacer en la iglesia? Me vas a tumbar la iglesia. Dice el Señor, no nosotros, ¿no? Ni yo. Entonces, ahí está el punto, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta para poder ir cerrando? Tenemos 8 minutos y descansamos y 15 minutos y rezamos con fuerza para poder ya me van a escuchar. Sí, Max. Pastor. Sí, Max, te escucho. Pastor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Le digo, pastor, ¿usted qué opina de este clase de hermano o de siervo del Señor que dice tener el llamado al pastorado, que cuando es pastor o cuando es líder de una iglesia, está al frente de una iglesia, va al culto, pero cuando no está liderando una iglesia, no va al culto de su iglesia? ¿Qué opina usted, pastor? A ver, pregúntame bien.
No te he Doctor, entendido. buenas O sea, noches. Alexis presente. Disculpe O la sea, tardanza. hola Alexis, buenas noches. A ver, vuelve a formular la pregunta que no comprendí bien. ya, a ver, mientras que este hermano Ya, está a cargo de una obra o a cargo de una iglesia, ya, va al culto, está ya, en el culto presente porque está a cargo. ya. Pero cuando no está a cargo de una iglesia, no va a su iglesia, no va al Ah, no culto, congrega. no congrega, solamente congrega cuando él es líder, cuando es pastor nomás. ¿Qué opina? Bueno, como tú que te estás riendo lo mismo, ¿no? Porque es medio gracioso, ¿no? Es una realidad, Claro, pastora, es una realidad. no, y es una realidad con algunos pastores, ¿no? Que están en la función pastoral, es que el problema es que creen que son, creen que el pastorado es ser jefe, ¿no? Y si yo no soy jefe, no tengo nada que hacer ahí. No es así, ¿no? Si no hay la oportunidad de pastorear y no lo he hecho, tengo que seguir sirviendo en la iglesia, ¿no? O sea, es la idea, ¿no? Sí. Bueno, ya. Yo pensé que solamente tenían el llamado para el pastorado, nomás, pastor, no son miembros, no son siervos, sino son pastores nomás. No, ahora vamos a ver justamente. Es que justamente uno de los problemas es que si no es pastor, ¿qué hace, no? Un pastor que se queda digamos, sin pastorear una iglesia, ¿qué hace? Tiene que congregar, pero nadie le dice, bueno, en la congregación que sea pastor. ¿Y qué tiene que seguir haciendo? Congregar nada más, ¿no? O sea, es todo un tema, es bien complicado eso, ¿no? Porque sí, es verdad, como dice Max, se da ese caso, ¿no? Llamado para el pastorado, pero llamado, yo te llamo. Claro. Vamos un ratito a Mateo 9:36. Ya. Ya, un ratito porque vamos a leer un poquito más. Pero ahora no sé qué le pasa a esta. Acá lo voy a buscar en Biblia. Mateo 9. Aquí está en la computadora también. Al toque. Mateo 9. Ya, estamos en Mateo 9, versículo 35, ¿ya? A ver, ¿quién puede leer? Ya yo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el Ya, pueblo. hasta aquí. Vamos a hacer el contexto. O sea, Jesús está contando que él recorría todas las ciudades. O sea, no era un hombre que se quedaba estático, ¿correcto? Ahora, este es el ejemplo de un pastor, ¿ah? O sea, Jesús es el buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor. En Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz. Sí se acuerdan, ¿no? Ese es el mismo. ¿Qué hace él como pastor? Recorre todas las ciudades, aldeas, pero tiene una función. ¿Qué hace el verbo? Ese gerundio. Enseñar. Enseñando. O sea, Enseñando. una función era enseñar. Es un maestro. Enseñar. Por eso le decían maestro, rabí, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué hacía? Predicar. Es otra cosa Predicar. que hace un pastor. ¿Qué hace? Predicar. En este Enseñar y caso, el predicar. ejemplo de Jesús es predicar el evangelio. ¿Sí? Noten la diferencia con los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento cumplían otra función. Era una función profética. Decían lo que el Señor les ha dicho. Profetizaba. Profetizaban, enseñaban, pero Jesús Mensaje. decía que predicaba, ¿ya? Después vamos a ver algunos detalles del texto. Predicaban el evangelio del reino. ¿Qué más hacía? Sanaba toda enfermedad. Sanaba toda enfermedad y dolencia del pueblo. O sea, sin embargo, él no muestra
hasta ese versículo como una función pastoral. Si bien es cierto, un pastor enseña, hace, pero predica y sana, ¿no? Pero la función pastoral, el ministerio pastoral, no tiene que ver solo con enseñar. Eso es lo que quiero que quede claro. No es solo enseñar, es un poco más. ¿Es malo ser un maestro? No, es un don. La gente no tiene ese don así nomás. Por eso uno de los requisitos para poder ser un presbítero, para ser un pastor en la iglesia, debe ser apto para enseñar. Y vamos a revisar después. Versículo 36. ¿Qué dice? A ver, otro hermano que pueda leer, que tenga Biblia. A ver, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muy bien. Ahí muestra Jesús que Él es el buen pastor. O sea, enseña, predica, sana, pero a la hora que ve las multitudes muestra esa diferencia de un rabí común y corriente ese tiempo. Porque el rabí era muy, muy especial. Sí, sí lo era. Es un don. Un maestro es un don. Pero dice, al ver las multitudes, ¿qué siente? Compasión. Compasión. ¿Por qué? Porque estaban desesperadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Sin pastor. Entonces, una característica del que es llamado al ministerio es cuando ve a algunas personas que no han recibido la palabra de Dios, o en todo caso, algunos perdidos, ¿no? Dispersos. Claro. Como que no hay, o sea, habrán ido, están ahí, han escuchado la palabra de Dios, pero nadie se acerca a ellos. Dice que Jesús ve y hace algo. O sea, Él hace algo. Versículo 37. Otra persona que pueda leer. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ya, hay una pausa. Hay que leer así para ir bien. Entonces, Él ve eso y dice, la verdad, la mies, y la pregunta es, ¿qué es la mies acá? La mies es cuando el trigo ya está ya para sacarlo, a eso le dicen mies, o sea, cuando ya está madura, la cosecha, ¿sí? Por eso que hay una canción, pues se llama La Cosecha, ¿no? Alza tus ojos y mira, La la cosecha está lista. cosecha está lista, el tiempo ha llegado, ¿qué? La mies está madura, esfuérzate, sé valiente, levántate y predica. Eso está compuesto en estos pensamientos. Entonces, la mies es mucho, o sea, la pregunta es, ¿a qué se refiere con la mies? Observen el texto, por favor. La metodología es importante. Para Jesús, ¿quién es la mies? Y es mucha. Observen el versículo 36. Las multitudes a salvar son muchas. Muy bien, las multitudes. Pero esas multitudes, que es la mies, es mucha. Había un problema. Están desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Dice la verdad, la mies es mucha. Eso es importante. Un pastor tiene compasión cuando ve esa necesidad. No está criticando al otro pastor. Cuidado, eso nos viene de forma natural. Normal, qué barbaridad, lo han descuidado. No te preocupes de eso. Jesús después va a responsabilizar a los fariseos, ¿no? Pero en ese momento no, pues él, su corazón, dice, tuvo compasión. Y dice algo, a la verdad la mies es mucha, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Pocos Entonces, obreros. presenta la situación y ahora el versículo 38. ¿Quién lee? Alguien que no haya leído, lea el 38, por favor. Por favor, alguien que no haya leído, lea el versículo 38.
Biblia. Me están cortando la unción, ¿ah? A ver, lea, ya, los que están conectados, por favor, lea 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya. Mira, dice que la mies es mucha. ¿Quién es el Señor de la mies? El Padre. El dueño del campo. No, pero ya vimos que la mies se está refiriendo a las personas que están como ovejas sin pastor. Son los que están abandonados y ahí, que son multitudes. ¿De quién es esa mies? Del Señor. Pregunta, ¿cuál Señor? Estamos hablando, mira, estoy hablando con alumnos de tercer año de teología. ¿Quién es ese Señor? Señor de los cielos. El Señor de los cielos, es el narco colombiano. Mexicano, creo, ¿no? No. ¿Quién es el Señor de la mies? Dios. Ojo que está orando Jesús. El Padre. El Padre. Eso, hermanos, es importante. Acá estamos poniendo en práctica, en teología práctica y pastoral tenemos que entender eso. Por eso usted ha llevado eso. ¿Quién está orando? ¿Quién está hablando? Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y dice que tenemos que pedirle ¿a quién? Al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Padre. El Padre. Él es el Padre. Y dice Jesús que oremos a Jesús, al Padre. Al Padre. Al dueño porque de todo. Él es el Señor de ellos, ¿ah? No los obreros. ¿Y qué pide? Que le pidamos al Señor que envíe obreros a la mies. Hermanos, esa debe ser la oración de la iglesia. La oración de la iglesia, y ustedes tienen que enseñar eso, a orar para que el Señor envíe obreros a la mies. ¿Cuántos obreros? Y ahí está el problema, el celo. Uno de los problemas dentro de la práctica pastoral y ministerial es no envíen obreros. O sea, oramos, pero cuando envía, les ponemos tantas trabas que esas personas las perdemos y se van a otros sitios. Y otros que sí saben utilizar, que entienden que hay una mies del Señor, lo ponen a trabajar ahí y empiezan a florecer. Pero a veces en nuestras iglesias no pasa eso. ¿Por qué? Porque pensamos que esas ovejas son nuestras, no son nuestras, es del Padre. Así es. Amén. ¿Ya? Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Todo lo que hemos aprendido no es para que nosotros nos enseñoreemos, sino el Señor te lo ha mostrado para que tú también, como Jesús, tengamos compasión. Ese es el llamado. Y tenemos que pedirle al Señor, al Padre, no simplemente, Señor, ya pues manda algo, pues. No, tenemos que rogarle. Y rogarle Pero tiene que congregarme, pastor. ¿Cómo? Pero tiene que congregarme, pastor. ¿Quién? Tiene que congregarme, pastor. Aquella persona que es pastor. No, claro. Claro, si no congrega, pues ya pues es cabra, pues, ¿no? No es oveja. La oveja siempre quiere estar con el resto de ovejas, pues, ¿no? Bueno, después vamos a solucionar el problema de Max. Pasa, es verdad. Muy bien. Entonces, con este versículo nos quedamos, hermanos. Es importante esto. Acá Jesús muestra el ministerio. ¿En qué consiste el ministerio? En enseñar, en sanar, ¿no? En predicar el evangelio, pero también tener esa compasión. Y eso es cuando tú ya te has conectado con el Señor y el Señor te está llamando. Entonces, la oración de la iglesia es que roguemos para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Qué somos nosotros? Obreros. Ahora, a algunos le da la responsabilidad como un título, ser pastor, porque ya se reconoció. Y vamos a ver en la segunda parte que la responsabilidad de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? O sea, el pastor ya sabemos ya hemos identificado. El resto, hermanos, ¿qué hacen? Mantener a tu pastor, ¿será, pastor? No. Mantener. Prepararlos y enviarlos. Ojo que el que sostiene la iglesia es el Señor a través de muchas cosas. Pero, ¿qué es la función de la iglesia? ¿Qué tarea? O sea, la iglesia en general, ¿qué hace?
reconoce el llamado del pastor y lo apoya. Sí. La Pero autoridad en del pastor. sí, bueno, esa parte vemos. Pero principalmente es que la iglesia lo que tiene que hacer es pastorear, es cuidar. Ahora vamos a ver eso. O sea, el pastor hace como líder y el resto somos como que colaboramos para que esa función de pastorear y cuidar se dé. O sea, la iglesia cumple una función pastoral, es el ministerio. Y en la Biblia, cuando leemos, vemos que la labor, el ministerio lo hacen los santos, no los pastores y evangelistas, sino que los pastores evangelistas y pastores maestros lo que hacen es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, esto es importante. Esto es importante y vamos a ver que la labor de la iglesia es pastorear. Todos nos enfocamos a pastorear. Obviamente hay un pastor que es el que va a capacitar a todos para hacer esa obra del ministerio. Y esa obra tiene que ver con ¿qué? Con primeramente a la hora que vemos las ovejas que están dispersas, que están desamparadas, son las multitudes. A ellos tenemos que ir y ganar esa alma. Y después de ganar esa alma, hacerles discípulos. Y esa es la gran comisión de Jesús a la iglesia. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso? ¿O estamos esperando que otros traigan las ovejas para que yo las cuide? No, no es así. La iglesia es la que se encarga de cuidar. Todos debemos estar comprometidos en cuidar. ¿Sí? Muy bien, eso lo vamos a ver en la segunda parte. Muy bien. Entonces, descansamos, preguntas en la segunda parte. ¿Sí? Claro. Por favor, ahí volvemos en 15 minutos, ¿ya? Que es el tiempo de 15 minutos. 5 para las 9. 5 para las 9 volvemos. Vaya a congregar Hasta ese las 9, hermano, pastor. que congregue. Hasta Ya, las ya, 9, pastor. hermano. Listo, Ajá. hermano. Cuando regresamos vamos a resolver tu problema, hermanito. No te preocupes. Que congregue ese hermano. Arrepiéntete. Listo. Sí, maleteando el hermano. No tiene compasión por las multitudes. No sabe cómo me estoy divirtiendo, pastor. Ya, listo. Por lo menos no aprende nada, pero se divierte. Ya ve, pastor, no tengo salvación, pastor. Ya la perdí. No se pierde. Seguridad. La estoy conservando. Está bien. Ese es bueno. Bueno, descansamos un rato para que se puedan preparar su café y volvemos. Hermano, puede apagar la grabación para descansar 15 minutos.